Y ahora nos marchamos a ese enigma nunca bien entendido que está dentro, como dice el doctor Gaona siempre, de la caja de calcio, el cerebro. La personalidad está en el cerebro. Antiguos sabios decían que en los pulmones, en las glándulas suprarrenales, en ni más ni menos que el corazón, había posibilidades de residuos del ser. El ser también estaba ahí y no solo en el cerebro. Ahora, una noticia que me enviaba Clara Tauces me sorprendió. Y le dije: Clara, tenemos que saber de esto. La conexión cerebro-corazón vuelve a las portadas de la prensa científica. ¿Qué ha pasado, compañera? Pues sí, en efecto, se trata de un estudio realizado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan en Estados Unidos, que ha revelado algo muy interesante, ¿no? En los momentos previos a la muerte se produce una tormenta de actividad cerebral a medida que el corazón se va deteriorando y debilitando. La principal investigadora de este estudio, que es profesora de neurología y de fisiología molecular e integrativa, ha concluido que, a pesar de la pérdida de conciencia, ¿no?, aparentemente, y de la ausencia de signos de vida, el cerebro muestra una actividad mantenida y organizada y una mayor comunicación con el corazón, que ellos han interpretado como que es un esfuerzo que realiza el cerebro para salvar la vida del corazón. Pero una cosa, claro, esto es muy interesante. Ellos han interpretado que el cerebro ayuda al corazón. Es una interpretación fisiológica, ¿no? Pero ¿y si en el momento del umbral o del viaje, o del salto al otro lado, está habiendo unas conexiones completamente desconocidas entre los dos órganos motores de nuestra personalidad, y están intercambiándose como se intercambian entre la madre y el niño y la criatura, cosas que todavía no entendemos, y ahí está ocurriendo un trasvase que tampoco entendemos y que los computadores pueden visualizar y que solo se puede interpretar desde el punto de vista médico? Pero ¿qué habrá ahí? ¿Qué habrá de fondo ahí? Claro, esto es un poco lo que nos hemos preguntado, ¿no? Y bueno, para conocer más sobre este tema, pues hemos hablado con tres expertos, amigos de este programa: el doctor Cabrera, el doctor José Miguel Gaona y el profesor Manuel Martín Loeches, a los que les hemos preguntado acerca de este estudio. Y el propio Manuel Martín Loeches, que es especialista, una eminencia en el cerebro, nos explica un poco en qué consiste este hallazgo científico, ¿no? Hasta ahora creíamos, ¿no?, que cuando un organismo va a morir, una de las cosas más importantes que ocurrían era un descenso en los latidos cardíacos, que acababa fallando el corazón con una fibrilación, y esto provocaba la muerte del organismo, ¿no? Ahora lo que se ha visto, lo que demuestran estos últimos experimentos, curiosamente, es que en esas fases en las que el corazón reduce su frecuencia de forma notable ya en los últimos minutos antes de morir, el que ejerce el control de la situación es el cerebro, que de alguna manera, cuando los latidos están muy bajos, se sincroniza totalmente con él e intenta llevar el control de la situación. Fíjate, Clara, 3:21, que esto me sirve para mi primera noche del misterio, que yo estoy indagando en mundos. Lo que ven los científicos, entendámoslo desde una pantalla, porque claro, los científicos en los últimos 15 años han podido ver las reacciones lumínicas de lo que pasa en el cerebro, que eso es un mundo nuevo que antes no se había visto. Ahora lo que podemos tener es interpretaciones, porque hay cambios, pero no sabemos exactamente por qué son. Y lo que dice Manuel Martín Loeches, esa gran eminencia científica en el cerebro, es que hay una sincronización entre cerebro y corazón, y los latidos, desconocido. Desconocida. Precisamente esa sincronización es por los latidos. Claro, podemos hipotetizar, pero ¿qué estará pasando ahí en ese momento tan clave? Pues precisamente la investigadora principal de este experimento, Jimbo Borgigin, que ella es una de las principales defensoras de que las experiencias cercanas a la muerte, las ECM, son producto de una serie de sustancias, de hormonas que libera el cerebro en los momentos en los que se encuentra en fase a punto de desconectarse. Claro, ella lo ha interpretado, ha ido en esa línea. Cada uno pues tira un poco a donde... Ante un fenómeno que se está viendo, la interpretación imagino que es libre, y que habrá escuelas que interpreten una cosa y otras otra, claro. Claro, ella piensa que esa liberación por parte del cerebro de una serie de neurotransmisores para intentar reanimar al corazón y sacarlo de esa situación agónica en la que se encuentra, como por ejemplo la dopamina, que sabemos que produce placer, o la noradrenalina, que eleva el estado de alerta,
ella lo asocia con que estas emociones que la gente luego refleja, las que ha tenido la suerte de volver, son producto de esa liberación por parte del cerebro, y que esa conexión entre cerebro y corazón quizá pueda ser para liberar esas una sustancias. Explicación completamente fisiológica y nada espiritual, energética o cuántica, ¿no? Evidentemente alguien que esté metido, si le preguntamos a Alba Noe, autor de Fuera de la cabeza, te dirá, no, esto es un paso más. Otro científico te dirá, es un paso más para demostrar que no somos el cerebro, que somos un todo que además envía coordenadas de un lado a otro en un momento clave y no sabemos por qué, ¿no? Sí, de hecho, sin embargo, esta conexión que se produce entre el cerebro y el corazón, en la que el cerebro toma el control para salvar o intentar salvar al corazón, no sabemos realmente mucho, porque lo curioso es que, y es paradójico, cuando se produce esta sincronicidad, el cerebro lo que acaba propiciando es el deterioro del corazón, que se cansa antes de tiempo y hace que se agote, y que probablemente en los casos en los que hay, por ejemplo, un infarto, sería bueno desconectar o intentar desconectar el cerebro del corazón para evitar que se agote antes de tiempo y dar una posibilidad a esas personas que sufren un infarto de recuperarse. Por eso, sería interesante realizar un bloqueo farmacológico de las conexiones eléctricas del cerebro al corazón, y esto es quizá el gran avance de este hallazgo, ya que abre unas puertas interesantes de cara, por ejemplo, a personas que hayan tenido infartos, ¿no? El doctor Cabrera, por ejemplo, nos explica lo que supondría esta investigación de ser factible en seres humanos, porque esto se ha realizado con roedores. Esto, de ser cierto, podría abrir las puertas a una posible, no quimérica, sino muy cercana realidad de que cuando alguien estuviese en los albores de la muerte, los médicos pudiéramos desconectar el cerebro del corazón y de esta manera quizá, y solo digo quizá, conseguir supervivencias más allá de lo razonable. Se está ahondando en ese umbral donde pasan cosas que yo creo que nadie conoce. Estamos siendo observadores, ¿no? Me interesa mucho saber lo que dice el doctor Gaona, que está en una posición de vanguardia en todo esto. Pues sí, porque como hemos dicho antes, esta investigación se ha realizado con roedores y seguramente algunos de nuestros oyentes pues se preguntarán si esto se puede aplicar a seres humanos. Él nos contesta. Sin lugar a dudas, este tipo de cuestiones suceden en personas. La noticia proviene realmente de un modelo animal, es en ratas, pero bueno, son mamíferos. Las estructuras a nivel neurológico, tanto cerebral como cardíacas, son prácticamente idénticas, o al menos muy parecidas entre humanos y roedores. Por lo tanto, supone realmente quizá un hito, en cualquier caso, en la medicina, respecto a que a partir de ahora habrá que, de alguna manera, posicionarse o desarrollar nuevas estrategias en relación a, por ejemplo, a los paros cardíacos, en el que habrá que considerar no solamente el cerebro como un órgano independiente o el corazón como otro independiente, sino interconexionados. Hasta ahora siempre nos hemos centrado, como era lógico, en el propio corazón a la hora de practicar una reanimación. Sin embargo, habrá que tomar en consideración ese tipo de conexión, porque no depende solamente el corazón per se de su propio órgano, sino que mantiene esa intensa interdependencia con el cerebro, que es en definitiva el que controla todo el resto del organismo. Parece que al final todo está interconectado hasta el punto de que nadie sabe la conciencia dónde está, si se reparte en diferentes áreas del cuerpo, si no solo es el cerebro, si el cerebro contacta con una serie de cosas que están al margen de nosotros. Conforme más van ahondando los científicos, más barreras y más misterios se van encontrando. Esta conexión, cuidado, que puede dar mucho de sí. Los órganos resulta que no actúan solo como órganos, ¿no?, sino que hay nexos. Es exactamente lo mismo, yo lo veo igual que lo que hablábamos de la criatura dentro de la madre, y que sabemos que está viendo un trasvase, una interfase, y podemos intuir qué está pasando, pero no sabemos muy bien. Ahí están trasvasándose informaciones seguramente esenciales. Algún día, quizá dentro de 1000 años, sepamos por qué el cerebro hace eso antes de la muerte y por qué el corazón actúa al unísono.